Hermanos, a todos buenos días. Buenos días. Buenos días acá en mi casa. Primero también a Hugo, a Janet, que nos están escuchando aquí por videollamada. Una vez más, completamos el sexto domingo. Vamos a estar una vez más meditando en la palabra de Dios. En esta ocasión el Salmo 150, el último de los salmos. Quiero recordar algunas cosas también que desde el comienzo del año nos habíamos propuesto, que era visitar San José del Guaviare. De acuerdo a nuestro calendario, habíamos propuesto que el siguiente fin de semana iríamos en nuestra segunda visita, ¿no? El viernes es 1 de mayo, es festivo, y habíamos visto antes una buena oportunidad para acompañar a los hermanos en San José. Dios tiene otros planes muy diferentes a los nuestros. Nosotros disponemos, pero finalmente la última palabra la tiene el Señor. Estaba meditando en estos días que el año pasado, hubo una montaña, por decirlo así, que se atravesó por el camino. Este año se atravesó un virus, pero ellos no están obrando como si la montaña o el virus tuviera su propia vida, ¿no? Es Dios el que está haciendo su obra, y no podemos comprender, al menos no en este momento, o yo por lo menos, sus propósitos plenos. Oramos para que podamos comprenderlos, y también no dejamos de pensar en nuestros hermanos que están allá en San José del Guaviare, nuestro hermano Luis, la hermana Elizabeth, que también están pasando por estos momentos donde aún su ministerio con los NUCAC está privado, porque ellos tuvieron que ser sacados también de San José y no están entonces cercanos a ellos. Todos allá están igual como nosotros acá, resguardados todos, cada uno en nuestra casa, pero el momento también, estas oportunidades para recordarlos a ellos y para que Dios siga guiando su obra como Él quiere. Entonces recordarlos para llamarlos también a nuestros hermanos Trujillo y tenerlos en nuestras oraciones. Bien, hermano, quería recordar esto hoy y en esta ocasión, por lo que habíamos planeado, pero esperamos en el Señor más adelante qué propósitos y qué otras oportunidades nos abra. Vamos a leer el Salmo 150, el último salmo, como ya les decía, y vamos a orar después, y hago una exposición del Salmo 150, ¿les parece? Salmo 150 comienza diciendo el autor del último salmo, dice: aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Oremos. En esta mañana, oh Dios, nos acercamos una vez más a tu palabra. Estamos muy agradecidos porque tu palabra ha sido fuente de sustento para nuestras vidas. Ha sostenido nuestra vida espiritual. Y hemos confiado también en el poder que tú tienes de dar protección y provisión. Te alabamos, Señor, porque tú has dejado tu palabra y estos salmos y estas alabanzas que nos recuerdan y nos exhortan nuestro continuo ejercicio de alabar tu santo nombre. Muchas cosas, oh Dios, podríamos traer a nuestra mente por las cuales alabarte, y queremos traerlas a nuestra mente hoy para elevar oraciones y cánticos a ti en gratitud por todas tus bondades para nosotros, porque no hay nada fuera de tu control. Y pedimos en este tiempo, en esta hora, Señor, de enseñanza, la guía de tu Santo Espíritu para la edificación mía y también de mi familia y de los hermanos que a la distancia también nos escucharán, me escucharán, oh Dios. Bendice, Señor, tu palabra y trae, Señor, el consuelo, la exhortación, el alivio, la esperanza necesaria en estos tiempos. En Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, ya leímos el Salmo 150. Antes de grabar para los hermanos que están allá en sus casas, entonamos dos himnos. Entonamos Sublime Gracia y entonamos Estoy bien. Y escogí estos himnos para hoy porque cada uno de estos himnos tiene una historia, tiene un contexto, nació en un momento de una experiencia personal de alguien. Y cuando los cantamos, sentimos, sabemos, percibimos que estamos cantando realidades también que han tocado también nuestras vidas. Los salmos son cánticos de alabanza a Dios. Y quiero, a manera de introducción, recordar que hay cuatro perspectivas o cuatro formas donde nacieron los salmos. Los salmos nacieron en estas cuatro perspectivas. Podrían ser más, pero para no alargarme mucho, resumí todo esto en cuatro perspectivas. Recordemos entonces, los salmos son cánticos. O también podemos verlos como cánticos y oraciones. Todos los 150 salmos, más o menos, al menos debimos gastar 3 años estudiando los salmos. Y todos entonces nacen en cuatro perspectivas. ¿Cuáles son entonces estas cuatro perspectivas, nacimiento de los salmos? La primera, muchos de estos salmos nacieron en la experiencia personal. En la experiencia de la enfermedad, en la experiencia de la persecución, en la experiencia de una situación inusual. Una experiencia personal, alguien confundido, alguien en una circunstancia de enfermedad, etc. Segunda perspectiva, un acontecimiento histórico, bien sea del pasado o bien sea del presente. Algún presente histórico para Israel fue la construcción del templo, ¿sí? O el exilio hacia Babilonia, y vimos algunos salmos que nacieron en esta perspectiva histórica. También digo del pasado porque algunos entonces están recordando a las obras de Dios con Israel mientras estaba peregrinando en el desierto. Tercera perspectiva, la ley de Moisés y la enseñanza del Dios del pacto y sus obras presentadas allí. El salmo reina, por decirlo así, en esta tercera perspectiva es el Salmo 119. Toda una alabanza dirigida hacia la palabra de Dios, la ley de Dios, los dichos de Dios, etc. Y sabemos que el autor tenía en mente allí el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés que se conocen como la ley de Moisés. La cuarta perspectiva es la esperanza mesiánica venidera. Vimos algunos salmos como el 22, por ejemplo, que nos habló acerca de esa esperanza mesiánica y algunos elementos que nacen de alguna experiencia personal, pero que algunos estaban fuera del entendimiento, pero los entendieron como alusiones al Mesías que iba a venir. Ahora, por supuesto, ellas también se están entremezclando entre sí. No quiere decir que estamos encasillando cada uno de los salmos o es la perspectiva 1, la 2 o la 3 o la 4. No, algunas se entremezclan entre sí. Recordemos, por ejemplo, los salmos en los que David habló de sus experiencias personales antes y durante su reinado, y cómo éstas están conectadas con Dios, es decir, no es simplemente una experiencia de un sufrimiento de alguien por persecución. En David también lo vimos confesando sus pecados, sino cómo esa experiencia que está viviendo en ese momento le lleva a elevar una oración de confianza en Dios, un cántico de gratitud a Dios por las cosas que Él ha hecho en el pasado. Está viviendo un presente difícil, un presente duro, pero confía que así como Dios obró para Israel o para Él mismo en el pasado, ahora también Dios va a estar con Él en este
presente. También podemos recordar otros salmos que se relacionan con las victorias de Israel sobre sus enemigos, ¿cierto? Con la constitución o la construcción del templo, con el tiempo de cautiverio, con el peregrinaje de Israel por el desierto, etc. Y cómo esa historia tiene a Dios como centro, como fundamento. Dios es central independientemente de donde haya nacido cada uno de los salmos. Dios es el centro, ¿sí? Dios es el que recibe la alabanza por la prueba, por las proezas con los enemigos, por haberlos traído de un lado a otro, por haberlos librado de la sombra de muerte, etc. Dios es el centro. Otros salmos exaltan la fidelidad de Dios y cómo se conecta con cada creyente de manera única en su propia situación. Porque también uno de los desafíos es qué significó para ellos en su momento, en su nacimiento, pero también qué tiene que ver eso con nosotros. Porque estamos, como les decía, explicando alabanzas y oraciones del pueblo de Israel, pero cómo se aplican también ahora al pueblo de Dios, la iglesia en este presente. También entonces procuramos hacer una conexión con nuestro tiempo para recibir la propia edificación nuestra en estos tiempos. También conocemos, o quiero volver a hacer alusión a los salmos mesiánicos, y con el propósito de ver que la esperanza que tuvieron los pasados ya fue cumplida, pero sin embargo nosotros también estamos todavía en esa esperanza, ya no de su primera venida, sino de su segunda venida, y también entonces estos salmos nos llevan a mantener esa esperanza tal cual fue necesaria para los creyentes del Antiguo Testamento, el pueblo redimido por Dios que se encontraba allí entre esa gran nación de los israelitas. Ahora, si lo pensamos bien sobre estas 4 bases, nosotros cantamos o expresamos nuestra alabanza a Dios, porque en últimas, independientemente de la perspectiva que cada uno de nosotros estemos pasando, todo nos lleva a alabar a nuestro Dios. Y aquí entonces vuelvo a mencionar los himnos que tienen una historia, un nacimiento. Sublime Gracia nació este himno, que es muy especial para, no solo para nosotros, sino para la iglesia en general, ¿sí? Esa iglesia esparcida en diferentes partes del mundo. Sublime Gracia nace en un contexto de esclavitud. Un hombre que no solamente vivió como esclavo o fue esclavo, sino que también en algún momento llegó a ser dueño de esclavos y comerciar esclavos. Y en ese contexto de haber, por decirlo así, estado en lo más bajo y ser tratado como lo peor, ¿sí? Después, por ciertos acontecimientos que ustedes pueden mirar más detenidamente en internet, van a encontrar la historia de este hombre. Y ese contexto le llevó a plasmar en el poema Sublime Gracia la experiencia que él tiene con Dios, con el Dios de los cielos, que prácticamente lo vio a él como un esclavo y cómo su gracia lo rescata de ese mercado de esclavitud, y podemos junto con él unirnos al hecho de decirle a Dios: tu gracia, Señor, realmente es sublime, porque estaba ciego, estaba perdido, estaba en lo más hondo del pecado y tú me rescataste, nos rescataste. Entonces, también nosotros cantamos nuestros himnos con un contexto también de un pasado, de una historia, de una experiencia de alguien. Estoy bien nace en la experiencia de una familia, de un hombre con 4 hijos que pierde a sus 4 hijos por poco y pierde a su esposa. No faltó nada para que perdiera también a su esposa.
un hombre que perdió sus bienes en un incendio, un hombre con buena posición social, con riquezas y lo perdió todo en este incendio, quedó prácticamente financieramente hablando en la ruina, diríamos nosotros. ¿Y cómo puede, bajo una experiencia así, decir, de paz inundada mi alma o mi senda esté? Cúbrala un mar de aflicción, y realmente la cubrió un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, y dar gloria a Dios, ¿sí? Nosotros también damos gloria a Dios, independientemente de esas circunstancias que estamos viviendo cada uno. Pero quería hacer mención de esta historia porque también nos edificamos mucho más sabiendo que nuestros himnos también, muchos de ellos nacen en contextos bastante difíciles. Este salmo, volviendo al Salmo 150, es un cántico exhortativo a todo el mundo. Es un cántico, un salmo de exhortación universal. ¿Sí? ¿Por qué? Versículo 6, todo lo que respira alabe. Acá vamos a mirar en detalle más adelante estas cosas. Todo este mundo se le llama para que el que vive, el que respira, que alabe a Dios en donde Él manda, por las razones que Él mismo nos da y con los elementos que Él nos ordena. Este salmo lo voy a desarrollar, hermanos, en 4 partes y lo voy a desarrollar en forma de preguntas. El punto es alabar a Dios. ¿Cuáles son las 4 preguntas que le hice al Salmo? Primero, alabar a Dios, ¿en dónde? La primera pregunta. Segundo, alabar a Dios, ¿por qué? La tercera pregunta. Alabemos a Dios, ¿cómo o con qué? Tercera pregunta es esta. Y la última pregunta es, alaben a Jehová, ¿quiénes? ¿Quiénes? Así entonces lo vamos a desarrollar. Notamos que es corto y es sencillo inclusive mirarlo ahí en los versículos. Las respuestas no van a ser exhaustivas y profundas, porque habrán otros salmos, como ya hemos visto desde el 146, que nos dieran muchos más elementos para responder a estas preguntas. Las vamos a responder específicamente a la luz de lo que se desprende aquí del Salmo 150. Entonces comencemos, hermanos. Alabar a Dios, ¿en dónde? ¿Qué nos dice el versículo 1? En su santuario. En la magnificencia de su firmamento. Entonces, la respuesta es en su santuario. Esta es una referencia, vamos a hablar del santuario, es una referencia al lugar de adoración de los creyentes del antiguo pacto, a quienes se llamaban a que recordaran que era en ese lugar donde Dios se acercaba a ellos y ellos a Dios. Como sabemos, hermanos, en el Antiguo Testamento, este santuario era el tabernáculo que estuvo con Moisés y los israelitas en el desierto, y después más adelante, desde Salomón en adelante, fue el templo. Este lugar o tabernáculo, tiempo, dependiendo el momento de la historia, es el medio donde el sublime Dios prometió venir a tener comunión con el pueblo pecador. Dios, desde el comienzo de la historia de la humanidad, ha querido acercarse al hombre. Eso lo sabemos desde Edén. Desde Edén, Dios sabe que Adán y Eva pecaron. Él se acercó a ellos. ¿Dónde estás? Evidentemente, ya hay una barrera que impidió esa comunión íntima, especial, cercana.
Pensemos por un momento, vamos a ponernos todos los que somos padres en el lugar de padre y queremos y anhelamos como padres tener una relación muy cercana y especial con nuestros hijos, con nuestros hijos. Y evidentemente nuestros hijos van creciendo y pareciera que ese vínculo, en vez de hacerse más fuerte, tiende a ser como que más separado, lejano, más distante. Como que a veces el padre siente, ¿sabes qué, padre? Tú allá, yo aquí, o sea, yo con mi camino, yo con mi mundo, yo con mis cosas, ¿sí? Padre o madre, ¿no? Estoy hablando en término general. Padre, madre quiere tener una comunión con su hijo, pero evidentemente hay una barrera ahí que estorba esa comunión especial, cercana. Ahora, naturalmente, cuando hablamos de Dios y la humanidad, pues evidentemente la barrera que nos separa es, como sabemos, el pecado. Pero Dios anhela tener comunión, acercarse al hombre, no dejarlo para siempre en ese estado de pecado. Así que Dios ordena a Moisés que levante el tabernáculo. ¿Para qué se levantaba el tabernáculo o para qué se levantaba el templo? Bueno, este tabernáculo o templo es el medio de la comunión con Dios, que de otra manera sería imposible. Imagínense la acumulación de pecado, generación tras generación, año tras año, siglo tras siglo, de tal magnitud, serían consumidos por la cercanía con Dios. El pueblo de Israel, en el pasado, cuando salieron de Egipto, fueron llevados y conducidos hacia el monte Horeb. Allí en el monte Horeb, Dios descendió para dar a conocer su ley. Pero notamos allí en el pasaje en Éxodo capítulo 19, 20, pueden mirarlo, que el pueblo con la sola imagen de lo que estuvieran viendo allí, el monte comenzó a humear. El caso es que el pueblo sintió fue miedo, se llenó de pánico, como muchos están en este tiempo, y lo que le dicen a Moisés es, ve tú, acércate tú. Evidentemente hay una conciencia de aquellos hombres israelitas de que una sola momento de cercanía con Dios, de pisar allí ese monte y esos límites que fueron necesarios marcarse, los iba a consumir, les iba a traer muerte. Miren, hermanos, hoy en día nos están diciendo que debemos guardar distancia. ¿Sí? ¿Por qué debemos guardar una distancia de 2 metros cuando los que han salido a la calle? Porque está el peligro de ser infectados por un virus que está circulando y como no se sabe a ciencia cierta su ruta, entonces nos piden unos a otros que nos resguardemos, que guardemos una distancia. ¿Sí? Y esto nos ayuda a comprender un poco esta idea. Por supuesto, la distancia del Dios Santo con el hombre pecador es enorme, es muchísima. No podemos decir que hasta 2 metros podemos llegar a tener comunión. No, es que la gloria de Dios es tan grande y su santidad algo tan majestuoso que ni siquiera el propio Moisés pudo ver, o lo único que pudo ver en su petición a Dios fue parte de sus espaldas. No más. Eso nos deja ver una distancia enorme. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí, hermanos? Mi punto es que el santuario, el tabernáculo, el templo, es el medio que Dios dispuso para que Él pueda venir a tener comunión con los hombres y los hombres puedan venir a Él. Dios en esto es misericordioso.
tiene una conmiseración, sí, creo que es la palabra, especial hacia ese hombre que está allí sumido en su pecado, pero él quiere venir a tener comunión. Así que el santuario es el medio por el cual Dios viene a tener comunión con los hombres. Dios anhela ser alabado por todos en su santuario. Miren, hermanos, Dios sabe que todos los hombres necesitamos de Él para ser protegidos en primer lugar. Dios sabe que necesitamos de Él para ser provistos. Y no solamente de esa provisión física, sino también de esa provisión de fe, de esperanza, de saber qué propósito tiene la vida. Y también Dios sabe que necesitamos de Él porque necesitamos dirección, porque no sabemos el camino. Así necesitamos de estas tres cosas. Y Dios lo sabe y por eso no dejó al hombre abandonado a su suerte, porque necesitamos de su protección, de su provisión y de su dirección. Tal como Israel en su peregrinaje por el desierto lo necesitó y fue provisto por estas cosas. Y todos los hombres deben saber que es en su santuario, en el establecido por Él, donde recibe la alabanza de los hombres. Sigamos ahí desarrollando la segunda parte del versículo, donde leemos: alabadle en la magnificencia del firmamento. En la Biblia de las Américas esta misma expresión aparece: alabadle en su majestuoso firmamento, que es bajo el cielo. Toda criatura está llamada a alabarle, que tienen el firmamento y la gloria de Dios reflejada en el cielo como testimonio de su gran poder. Recordemos Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que al menos el hombre, todo hombre donde se encuentren en el momento de la historia que se encuentren, tienen el testimonio de la grandeza y de la gloria de Dios delante cuando ven la creación. Cuando ven la creación, esa creación es un testimonio de su gloria, de su poder. Por lo tanto, no tienen excusa para reflexionar en un creador detrás de la maravilla que hay en el firmamento. Por lo tanto, no tienen excusa y así lo muestra Romanos. Versículo 2, alabad a Dios. ¿Y cuál era la segunda pregunta que hacíamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alabad a Dios, ¿por qué? Bueno, ahí dice, por sus proezas. ¿Qué significa proezas? Miremos, poder, muy bien, poder. Encontré los siguientes, mire, proezas, fuerza, poder, vigor, valentía, hazañas. Todo eso está contenido en la palabra proezas. Su fuerza, su poder, su vigor, su valentía, sus hazañas. El poder de Dios se ha manifestado desde la creación y siempre lo hemos visto, pero que de manera gloriosa tuvo su punto máximo. Si pensamos en la historia de los israelitas, en la liberación de la esclavitud de ellos cuando estuvieron en Egipto. Les voy a leer Primera de Crónicas 29, 11 al 12 respecto al poder, las proezas de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Nosotros a veces culturalmente, hermanos,
le decimos a alguien, el padre al hijo o el amo al empleado, ¿le quedó grande? ¿Sí han escuchado? Hemos escuchado esta expresión, ¿cierto? ¿Le quedó grande? Preguntamos a veces o para estimular o para manipular a alguien. Ahora, Dios, permítanme expresarlo de esta forma, Dios no le queda grande nada en relación a las promesas que le hace a los suyos. Y por eso le alabamos, porque sus hazañas reflejan su grandeza y es de muchas maneras que Dios manifiesta su poder. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque la historia de Israel, ese Israel en el pasado, es un vivo testimonio del Dios grande, del Dios majestuoso, del Dios que hizo unas proezas impresionantes con este pueblo desde su salida de la esclavitud en Egipto. Y por supuesto también cuando observamos la historia del cristianismo desde sus inicios allí en Jerusalén y hasta nuestros días, podemos ver también las proezas, la gloria, el poder, las victorias que Dios a través de la historia ha venido haciendo para testificar sobre su presencia en medio de los hombres, en medio de la tierra. Salmo 145, vamos ahí atrás, estamos cerca. Salmo 145, versículo 10 al versículo 12. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Las obras que Dios hace es un reflejo de su poder, de su magnificencia, del reinado de Él. Así que le alabamos a Dios, porque Él es todopoderoso para hacer lo que con su palabra se ha comprometido a hacer. Muy bien. Versículo 3 al 5 del Salmo 150, volviendo al Salmo 150. La tercera pregunta es, alabemos a Dios. Bueno, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con qué? Allí leemos versículos 3 al 5, podríamos resumirlo con instrumentos musicales. Pero también añado, con disposición de nuestros cuerpos, por la mención de danza en el versículo 4. Ya habíamos hablado en el Salmo pasado acerca de esto. Una actitud física apropiada, acorde con aquel al cual honramos, bendecimos, damos honor. Allí podíamos resumir los siguientes, las menciones de los instrumentos que existían en aquel tiempo, instrumentos de cuerda y flauta, con instrumentos musicales, Primera de Crónicas 13:8 hay una referencia, con júbilo, literalmente júbilo es con gritos. El sentido de estos versos es hacer la alabanza con instrumentos musicales. Este fue uno de los primeros artes que Dios le concedió a los hombres. Miremos que cuando el hombre comenzó a desarrollar cultura, comenzó a multiplicarse, a irse a donde comenzaron a formar pueblos, ellos comenzaron a lo que conocemos como desarrollo cultural, ¿sí? Y lo primero, de las primeras tareas que se hicieron fueron instrumentos musicales. Quiero que miremos una referencia en Génesis, capítulo 4. Esto fue de las primeras cosas que los hombres comenzaron a hacer.
los que se fueron esparciendo sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 4, versículo 21. Está hablando de una descendencia, es la descendencia de Caín. Versículo 21. Uno de sus descendientes, no sé exactamente en qué línea, dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Jubal podemos decir entonces, según este pasaje, que es el padre de la fabricación del desarrollo musical. Y notemos que este desarrollo musical en la historia de la humanidad comenzó bien temprano, ahí está pegado cerquita al Edén. Pero este desarrollo cultural con música comenzó en la humanidad aquí, o comenzó más bien en la creación de Dios aquí. Humanamente en la tierra podríamos decir que sí, pero quiero recordar así rápidamente que uno de los ángeles especiales que Dios creó, de los primeros, allá en la creación angelical, y sabemos por algunos pasajes en Isaías, que fue Luzbel, y que alrededor de la creación de este Luzbel, de este ángel, hubo música allí, hubo una fiesta, podemos decir así. Así que realmente la música proviene de Dios. La música proviene de Dios, ¿sí? Bien, también quiero hacer un breve comentario con respecto al nombre Jubal. Jubal. ¿Qué significa Jubal? Jubal significa tocando. Ya vimos, fue el padre de los primeros músicos, pero también este nombre se deriva de la palabra, o más bien hay una palabra que se deriva de este nombre, más bien que es la palabra jubileo, jubileo. Recordamos que es jubileo. Jubileo es una celebración que cada 50 años debían celebrar los israelitas, donde tocarían las trompetas por todo Israel, pregonando libertad. Entonces este nombre deriva, Jubal, de Jubal nace jubileo, fiesta de trompetas cada 50 años. Bien. Versículo 6. Alaben a Jehová, ¿quiénes? Todo el que respira. Todos los que respiran, alaben a Dios. Respirar es sinónimo de vida. Todo el que tiene vida, alabe a Jehová. Por lo tanto, todo ser vivo debe alabar a Dios. Sin duda no podemos dejar de expresar la universalidad de este mandato de alabar a Dios. Todos aquí, allá, en casas. Y todos los hombres están llamados a alabar a Dios. Quiero sacar algunas conclusiones de esta meditación, hermanos, comenzando o volviendo a traer en mente el santuario. Ya estoy en las conclusiones. La primera conclusión es la orden de alabar a Dios hoy día, ¿en dónde es? En la iglesia. En su iglesia, en su iglesia. Alguno podría decir, bueno, pero es que el santuario obligaba a que el israelita tuviera que ir a ese santuario. Bueno, sí, permítanme aclarar algo. Dios siempre ha querido acercarse a los hombres. En el pasado, en el antiguo pacto, su cercanía fue a través del santuario. ¿Por qué? Porque los hombres tenían que entrar a su presencia trayendo sacrificios, porque no podían ellos ir directamente al templo simplemente por ir al templo como un lugar religioso, no. El templo, recordemos que a la entrada está el altar de los sacrificios, y allí debían ofrecer los sacrificios
que esos corderos derramaran su sangre, porque era el medio para acercarse al Dios Santo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces era ese lugar, por eso era necesario que los israelitas que estuvieran fuera de Jerusalén, aún fuera de las fronteras de su país, tuvieran que hacer peregrinajes hacia Jerusalén para ir a arreglar y a ponerse en a cuentas con Dios. Tenían que ir, es decir, había una sacralidad en el lugar, pero no por las paredes como tal, sino por el hecho del altar de los sacrificios, y porque Dios allí prometió de manera especial descender para estar en comunión con ellos, perdonándoles sus pecados. Ahora alguno podría decir en este tiempo, pues es la iglesia pues ya ha sido perdonada en Cristo Jesús, y así es, y podría estar perfectamente en sus casas reunidas como en este tiempo. Bueno, permítanme decir que el Nuevo Testamento describe la iglesia en formas de que no nos quede dudas de que necesitamos estar reunidos, de que necesitamos estar congregados, que es en la congregación de los santos donde debemos y estamos llamados a elevar nuestros cánticos y oraciones a nuestro Dios. ¿Cómo expresa el Nuevo Testamento, o en qué ideas o en qué figuras nos presenta el Nuevo Testamento la iglesia? Pensemos, cuerpo de Cristo. ¿Qué nos transmite la idea de cuerpo? Y Pablo dedica bastante tiempo a enseñar sobre esto. Unidad, Que son varios miembros, pero que están unidos a un cuerpo. ¿Sí? Piensen en sus manos. Yo voy a por ilustrar mi mano, que cada familia, pongámoslo así como por familia, sea un dedo. En este momento los dedos están esparcidos, están desconectados de la mano, y esa mano a su vez está desconectada del antebrazo, y a su vez está conectada del brazo, y por supuesto del cuerpo. Estamos los miembros esparcidos, pero necesitamos, o esta idea de cuerpo de Cristo nos hace pensar el Nuevo Testamento de muchos miembros, pero que necesitan estar unidos todos unos a otros. Alguno pensará, bueno, no me convence esta idea. Bueno, le traigo otra idea. El Nuevo Testamento nos habla acerca de edificio. ¿Pueden imaginar ustedes un edificio donde la arena esté a un lado de la ciudad, el cemento esté a otro lado de la ciudad y los ladrillos por allá esparcidos? ¿Eso es un edificio? No. ¿Esparcidos los elementos que pueden edificar un edificio? Imposible. Se necesita que se junte la arena con el cemento y que se junte con los ladrillos y que vayan edificándose. Todos esos elementos esparcidos por sí mismos no es edificio, necesita juntarse. ¿Alguno no está convencido todavía? Bueno, la Biblia también nos habla, y el Nuevo Testamento, acerca de la iglesia como el pastor y sus ovejas. ¿Pueden entender que haya un pastor que tenga unas ovejas que no pueda ver, que no pueda acercarse a ellas? ¿Sí? ¿Podemos entender unas ovejas como las conocemos, las ovejas dispersas? Bueno, algunas porque son duras y necias les gusta dispersarse, pero la naturaleza propia de una oveja es estar ¿cómo? En comunidad, cercana al pastor, pero unidas entre sí. La lana de una oveja es el calor de la otra, y así, todas unidas, se cuidan mutuamente. Y Dios ha dado dones especiales a cada oveja, para que al lado de otro edifique al otro, consuele, ayude, anime, exhorte, sirva, ame, etc. ¿Todavía no estamos convencidos? ¿Qué tal si entonces les digo que la iglesia es descrita como la esposa de Cristo? ¿Alguno ha pensado o en su hogar cada uno está durmiendo en cuarto separado?
la esposa en un cuarto y el esposo en otro cuarto. Notemos que todas estas ideas sobre iglesia nos transmiten la necesidad de comunión, de cercanía, de palparnos, vernos. Y hermanos, hago todo esto, todas estas ilustraciones, las traigo a nuestra mente porque lo sabemos, pero para tratar de que nosotros, en la medida que está avanzando este tiempo de distanciamiento, estemos extrañando estar reunidos. Alguien me decía estos días, tengo miedo de que cuando nos volvamos a reunir, los hermanos se queden en su casa. Y yo le decía, bueno, los fieles vendrán, los fieles estarán aquí con nosotros. Hay un meme inclusive que se transmitió, que vimos algunos, que es el corral de las gallinas, ¿sí? Encerradas todas ahí apeñuscadas, y decía el título, esto va a pasar cuando levanten la cuarentena y apenas les abren el corral, todas salieron despavoridas, pisándose en unas a otras, mejor dicho. Ahora, yo me pregunto, con respecto a la iglesia, si todos saldrán despavoridos hacia sus labores porque me colgué en esto y necesito ir a alcanzar lo que perdí atrás. No, el tiempo ya no se recupera y vamos, por supuesto, a tener algunas circunstancias económicas difíciles. Pero cuando apenas digan, pueden congregarse, pueden reunirse, también saldrán despavoridas las ovejas de sus casas a decir, no hallo llegar a estar en el primer lugar aquí y reunirme y verme con los hermanos y decir con todos mis hermanos, Señor, te alabo porque me protegiste, me proveíste y me guiaste. No estuve solo ni abandonado en este tiempo. Por eso hago un fuerte énfasis en esto y me pregunto si anhelamos la comunión, todos reunidos físicamente. ¿Sí lo estamos esperando, hermanos? Alguno de pronto dirá al final de esta cuarentena, voy a escribir carta a los ancianos para que nos sigan enviando sermones virtuales. Está chévere. Yo desde mi cama tengo en mi mano izquierda el celular del sermón y en mi mano derecha el control del televisor. Y cuando estén dando mi programa favorito, entonces lo veo, y cuando vengan propagandas pauso el televisor y cojo el celular y escucho el sermón del pastor. Y puedo estar cómodo. Escucho por este lado el sermón, me edifico y también veo y me entretengo en lo que me gusta. Da miedo pensar esto. Y espero que todos los verdaderos fieles estén creciendo en su anhelo por estar, que no haya el momento por reunirnos, ¿sí? Esa es la idea, espero que me entiendan. Si varios hermanos se unen e insisten en esto, en los sermones virtuales, entonces, ¿qué hacemos con nuestro lugar, hermanos? Vendamos el lugar y repartimos lo del lugar, lo de la venta para equipos de tecnología, que ninguno quede privado de un buen celular, un buen computador de última generación y estemos conectados virtualmente. Eso sería poner en práctica cuerpo de Cristo, labranza, edificio, pastor, ovejas. No. Y hago un fuerte énfasis en esto porque a veces algunos piensan que la iglesia se multiplicó porque está en sus casas. No, la iglesia está esparcida, pero necesita la unidad, necesita congregarse, necesitamos todos poner de manifiesto nuestros dones hacia los otros que Dios ha llamado y llamará también por medio del Evangelio. ¿Estamos reflexionando sobre lo que Dios está haciendo sobre nosotros como iglesia en este tiempo? ¿Qué reflexiones estamos teniendo nosotros en este tiempo? ¿Qué tanto realmente extrañamos la iglesia, nuestro santuario, donde todos nos congregamos?
Segunda conclusión, alguien podría preguntar, siendo que Dios está en todo lugar de su creación, entonces yo privadamente lo puedo hacer desde donde estoy. Por supuesto que sí, pero solo alabaría al Creador del firmamento. Y pregunto yo, ¿cómo le alabaría como Salvador? ¿Cómo le alabaría como el Dios fiel? ¿Cómo le alabaría como Dios amoroso? ¿Cómo le alabaría como Dios proveedor? ¿Cómo le alabaría como Dios protector? ¿Como Dios consolador? ¿Como Dios restaurador? ¿Sin la comunión con otros? ¿Cómo usted cuenta su testimonio a otros? En la comunión de todos congregados, de todos unos con otros. Allí le alabamos ya más específicamente por cosas que de manera especial conocemos de Dios, Todo el mundo está llamado a alabarle y seguramente le alaban alguna buena parte del mundo como creador. Pero sabemos para nosotros que Dios es más que nuestro creador. Dios es nuestro Salvador. Nos ha tocado en formas muy especiales e íntimas que nos quebranta. Y no anhelamos el momento para ir también y compartirlo con otros en esa reunión. Tercero, Dios ha manifestado su poder a nosotros librándonos del poder del diablo, del poder de nuestros propios pecados que obran en nosotros para muerte, y lo hizo posible en Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. La mayor proeza de Dios, la mayor evidencia de su poder, de su majestuosidad, es la salvación que nos ha dado a través de Cristo Jesús, porque ahí manifestó Dios un poder muy especial, un poder que nos libra de todos los poderes del mal de esta vida, los que conocemos. Cuarto, así como los instrumentos musicales deben ser afinados, así en este tiempo estemos afinando nuestras gargantas para cuando nos volvamos a reunir. ¿Cómo las afinamos? Haciendo cánticos en nuestras casas y estando preparados para que cuando podamos volver a tener libertad de congregarnos, así como en el jubileo, lo hagamos con disposición, gozo y alegría, entonando cánticos de liberación. Quinto, el llamado a alabar a Dios es universal. ¿Y cómo puede ser esto posible en medio de un mundo caído? Solo lo podemos comprender cuando acudimos a la visión apocalíptica. Les dejo solamente la cita ya por tiempo. Apocalipsis 5, 13 y 14. Apocalipsis 5, 13 y 14 nos explica ese cumplimiento de la alabanza universal. Este mandato se va a ver cumplido allí en esta visión apocalíptica. Sexto, Cristo es el principio y fin de toda alabanza. Esta es mi última conclusión. Cristo es el principio y fin de toda alabanza, que nace de nuestra comunión con Él. Colosenses 3:16 nos indica que la llenura, que la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros, produce en nosotros cánticos con salmos. Eso despierta en nosotros ese cántico de alabanza hacia nuestro Dios. Y es de notar que uno de los evangelios, el de Lucas, dejó plasmada de principio a fin la alabanza del Señor Jesús. Cuando miramos en su nacimiento hubo un cántico angelical de los ángeles que alababan a Dios por su gran obra de acercarse a los hombres mediante la humanidad de su Hijo. Si el tabernáculo y el templo fueron esos medios para los del antiguo pacto, para nosotros creyentes del nuevo pacto, el acercamiento de Dios hacia nosotros fue mediante Jesucristo, y se dejó notar en Lucas 2:14 la alabanza angelical.
la alabanza angelical cuando el Señor Jesús nació. Pero también al final de Lucas, ustedes pueden notar allá en sus Biblias que cuando el Señor ascendió a los cielos, los suyos le alababan bendiciendo a Dios por ser testigos de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Hermanos, así termino entonces, y quiero entonces que juntos nos unamos en esta oración reconociendo la necesidad de la iglesia y recordando a Cristo que de principio a fin recibió alabanzas de parte de los hombres y hoy nosotros también nos unimos a estas alabanzas. Señor, estamos delante de tu palabra agradecidos contigo por este último salmo que nos recuerda la universalidad de nuestras alabanzas. Esperamos y confiamos en ti y en tus promesas. Señor, de principio a fin queremos elevar nuestras alabanzas, nuestros aleluyas, oh Dios, porque hemos sido objetos de tu cuidado, hemos sido objetos de tu guía, hemos sido objetos de tu provisión. Y Dios, ha sido para nosotros evidente que a través de Cristo Jesús, quien naciera allí en este lugar humilde, en el pesebre, y recibiera esa alabanza angelical desde los cielos como un anuncio de esa buena voluntad tuya para con los hombres, nosotros le hemos recibido y hemos sabido por experiencia propia que ha sido una voluntad muy buena para con nosotros, porque ha restablecido esa comunión, porque ahora no andamos, oh Dios, a la distancia contigo, sino que podemos tener una íntima comunión contigo a través de Jesucristo. Sin embargo, también, oh Dios, elevamos esta oración porque extrañamos elevar esas oraciones y cánticos en tu iglesia, con tu iglesia, en congregación, reunidos todos los hermanos. Bendito Dios, guárdalos a todos donde estén allí dispersos. Vuélvenos, Señor, a reunir en nuestro ruego. Frena, Dios, el impacto o el camino, la carrera que este virus ha emprendido, oh Dios. Pero sabemos que tú tienes el control del recorrido, del camino de este virus, Señor. Y confiamos en que tú cumplirás todos tus propósitos hasta donde quieras que llegue a extenderse, Padre. Confiamos en ti y también rogamos por nuestras autoridades para que tú les des sabiduría a ellos en las directrices que nos han de dar durante este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, esperamos en ti, en tus promesas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.